La sangre de Jesús me redimió. Iglesia Manantial de Bendición Sogamoso, Pastor Aimer Falla. En la versión Dios habla hoy, Génesis capítulo 6, versículos 9 al 14, dice: esta es la historia de Noé. Noé era un hombre muy bueno que siempre obedecía a Dios. Entre los hombres de su tiempo, solo él vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. Noé tuvo 3 hijos, que fueron Sem, Can y Jafet. Para Dios la tierra estaba llena de maldad y violencia, pues toda la gente se había pervertido. Al ver Dios que había tanta maldad en la tierra, le dijo a Noé: he decidido terminar con toda la gente. Por su culpa hay mucha violencia en el mundo, así que voy a destruirlos a ellos y al mundo entero. Construye un arca de madera resinosa, haz cuartos en ella y tapa con brea todas las rendijas del arca, por dentro y por fuera, para que no le entre agua. Yo voy a mandar un diluvio que inundará la tierra y destruirá todo lo que tiene vida en todas partes del mundo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero contigo estableceré mi alianza, y en el arca entrarán tus hijos, tu esposa, tus nueras y tú. Y Noé hizo todo tal como Dios se lo había ordenado. Amén y amén. He titulado esa palabra: ¿soy de la generación perfecta? ¿Soy de la generación perfecta? Ahí en Génesis 6, el versículo 9, dice algo tremendo. Dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y quiero traer esto un poco más acá. En Efesios capítulo 5, versículo 27, la Nueva Versión Internacional, dice: para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. La palabra nos dice que en el tiempo de Noé, solamente él andaba conforme a la voluntad de Dios. Dice la Escritura que Noé era perfecto en medio de esa generación. Y resulta que en medio de aquella generación en la que vivía Noé, el único que hacía la voluntad de Dios era él. Porque fue el compromiso de Noé con Dios lo que salvó a su familia. No porque el resto de la familia fuera una familia temerosa de Dios. Era el temor que Noé tenía por Dios que salvó a su propia familia. Y hoy nosotros, los que tenemos el privilegio de vivir en esta época, en este tiempo, vivimos en medio, podríamos decir también, de una generación perversa. Una generación perversa. Pero afortunadamente nosotros no estamos solos, como sí lo estuvo Noé. Noé estaba solo en la tierra, como creyente. Nosotros hacemos parte de un arca maravilloso que se llama la iglesia. Empezando por los que habemos aquí. Ya somos más de uno
que tenemos temor de Dios y que creemos en el Señor. Y es tremendo el testimonio de Noé. Solo y marcó una diferencia grande en esa generación. Recuerdo en los tiempos del profeta Elías, él también pensaba que estaba solo, que solo él había quedado como creyente, pero el Señor le demostró que en esa sola ciudad de Jerusalén habían aún 7,000 creyentes fieles que no habían doblado sus rodillas ante los Baales, ante las imágenes y ante Satanás. Y Dios está demandando a la iglesia en este tiempo cosas impresionantes. Él está reclamando hoy una generación perfecta. La pregunta es: ¿haré yo parte de esa generación perfecta? Y cuando digo generación perfecta, no estoy diciendo de alguien que no falla, que no erra, que no se equivoca, aunque no peca. No es eso. Lo que el Señor está demandando son hombres y mujeres con un corazón conforme al de Él, que inmediatamente después de que el Espíritu Santo hable a su corazón y le diga que ha fallado, que ha errado, que ha pecado, tenga la valentía y la humildad de ir delante de Él y humillarse y pedirle perdón y decirle: Señor, dame una nueva oportunidad y voy a proponerme no volver a caer. No es como dicen por ahí, pecar, rezar o orar y empaté. No, es en verdad ir humillado delante de Dios y pedirle con un corazón entristecido que le hemos ofendido y que nos perdone y que tenga misericordia y nos dé una nueva oportunidad, y proponernos firmemente no volver a caer. Y Dios está demandando hoy una generación así. No solo un Noé, sino una iglesia santa, sin mancha, una iglesia intachable, una iglesia que le ama a Él, le adora en espíritu y en verdad. Una generación con un propósito especial, una generación que haga de la iglesia del Espíritu Santo, una iglesia llena de su Espíritu. No está comenzando solamente un nuevo año, sino una nueva década. Es una nueva década. Entramos al año 2020 y se viene una nueva década. Y son 10 años, iglesia, muy importantes en la historia de esta humanidad. Quizá los 10 años más importantes de toda la historia de la iglesia. Quizá sea la década, digo quizá, en que veamos manifestarse el anticristo. Todo ha venido caminando de acuerdo a las profecías bíblicas, todo. Para el arrebatamiento de la iglesia, mis hermanos, no falta cumplirse nada. Así que el arrebatamiento de la iglesia puede darse en cualquier momento. Cuando esta tierra sea invivible para nosotros los cristianos, el Señor nos va a sacar de acá. Y esa es la promesa en su palabra. Esa es la promesa. Nos librará del tiempo de la prueba, cual nunca ha venido a esta tierra, nos librará. Y hay que ser de oídos
atentos y de vista perfecta, mis hermanos, en los tiempos proféticos. Por algo estamos iniciando también el 2020, que en los ámbitos de la visión es tener la visión perfecta. El mundo y Satanás, o Satanás y el mundo, cada día nos quiere arrinconar más a los cristianos. No sé si usted lo ha notado, pero cuando hablamos de que es pecado cosas que el mundo está aprobando y está celebrando, y hablamos de que es pecado porque la palabra de Dios lo dice, nos tratan de que estamos maltratando, de que somos intolerantes y muchas cosas así. Y quieren callarnos a nosotros los cristianos, nos quieren callar y quieren que no hablemos. Si invitan a un pastor a la televisión a hablar sobre algún tema, lo primero que le dicen: pero no nos venga a hablar de la Biblia, porque esto no es algo religioso. Dios dio libertad, Dios no obliga a nadie a seguirlo, no obliga a nadie. En estos días hay una polémica grande por una de esas plataformas de películas, Netflix, que ha sacado una película que es una blasfemia. Mis hermanos, con todo lo que oí, dije yo, ni quiero ver eso, porque a veces dice uno: voy a verla como para ver qué es lo que están diciendo. Con lo que decían y los comentarios que hacían era suficiente, una blasfemia, descomponer lo que es la Biblia, descomponer lo que es Jesucristo, los apóstoles, la misma Virgen María. ¿Y saben quién es el héroe de la película según todos los comentarios? Satanás. Tergiversar todas las cosas. Por eso Dios en este tiempo, mis hermanos, está levantando una generación perfecta para Él, y nosotros hacemos parte de esa generación perfecta. Somos de esa generación que está levantando el Señor, y no debemos temer, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, y todo el que se levante en contra de Dios será aplastado por la mano de Dios. Y Dios defenderá a la iglesia. Pero necesitamos ser parte de la iglesia, no simpatizantes de la iglesia, no simpatizantes, sino parte de la iglesia, parte de esa generación santa, parte de esa generación que somos sal y luz del mundo. Y esa iglesia es la que Dios va a guardar y a sacar en victoria. La Biblia la han querido desaparecer. En Argentina en estos días quemaron, dicen que millones de libros, no sé, cristianos. La comunidad LGTB quemó una cantidad impresionante de libros cristianos, porque dicen que van a barrer de la faz de la tierra todo lo que sea cristiano. Dice la palabra que un día todos daremos cuenta al Señor de nuestros actos, y que toda rodilla se doblará delante del Señor, toda, tanto el que no le haya creído, el que no le haya servido y no le haya seguido, como el que sí lo haya hecho. Y los que se van a arrodillar en ese momento para clamar por misericordia, por haber llevado la vida como han querido y no como dice la Escritura, van a clamar en ese momento misericordia, y ya no la hay. Y para ser parte de esa generación, iglesia, quiero dejarle 3 cositas rápidamente que son importantes, muy importantes para nuestra vida. Lo primero
que tenemos que hacer para hacer parte de la iglesia es domínese a sí mismo, dominarse a sí mismo, conquistarse a sí mismo. Porque muchas veces queremos ir al mundo a cambiarlo, muchas veces queremos ir a cambiar nuestras familias sin antes cambiar nosotros. Los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros. Por eso Josué dijo un día: yo y mi casa. ¿Por qué? Porque el que primero había cambiado, el que estaba lleno del Espíritu, el que tenía la fe, era él. Iba a dar ejemplo, iba a dar ejemplo. Por eso dijo: yo y mi casa. Antes de ir a cambiar el mundo, cambiemos nosotros, dominémonos a nosotros mismos. Dice la palabra en Génesis 6:9, dice, esta es la historia de Noé. Noé era un hombre muy bueno que siempre obedecía a Dios. Entre los hombres de su tiempo solo él vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. Noé era un hombre que se había dominado a sí mismo, se había conquistado a sí mismo. Dice en Primera de Corintios capítulo 6 versículo 12: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Es tiempo de empezar a trabajar en nuestro carácter, no ser esas personas de doble ánimo, no ser de esas personas que parece que tuvieran ese problema de doble personalidad. Uno se encuentra con personas que a veces son las más queridas del mundo y al otro día, qué cosa tan terrible tratarlas. Porque nuestro carácter debemos llevarlo a que sea digno de Cristo. Cristo no era un cambiante. Si Cristo fuera como muchos de nosotros, un día hubiese matado a cuantos, y otro día los hubiese premiado a otros. Porque hoy amaneció amándonos y mañana amaneció odiándonos. Hoy amaneció con ganas de bendecirnos y al otro día entonces amanecería con ganas de volvernos pedazos. Pero Cristo no es así. Cristo todos los días, desde la eternidad hasta la eternidad, es el mismo. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el mismo que nos ama con amor inagotable, el mismo que siempre se levanta con nuevas misericordias para todos nosotros. Dominarnos a nosotros mismos. Y por eso hay algo que el Señor nos da que se llama templanza, dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo. Podemos tener rabia, podemos tener desilusión, podemos tener muchas cosas como esas, pero que no nos dominen. ¿Cómo es posible que hoy estemos amando a alguien y al otro día lo estemos odiando? ¿Cómo es posible eso en un cristiano? Un cristiano no hace eso, la verdad, no lo hace. Eso lo hace alguien que cree que es cristiano y es simplemente un simpatizante, porque un cristiano tiene el Espíritu Santo de Dios y dominará todas las cosas. Por eso dice Pablo: no me dejaré dominar de ninguna. No me dejaré dominar de ninguna. De ninguna, dice la palabra, iglesia. Noé, ¿qué dice? No era un hombre como nosotros, no era alguien, no era un superhéroe, era alguien de carne y hueso como nosotros. Y la palabra dice: Noé siempre obedecía a Dios. ¿Cuánto? Siempre. Vivía de acuerdo con Dios. Y para dominarnos a nosotros mismos debemos vivir siempre de acuerdo con Dios en todo, en todo. La Biblia es para obedecerla toda, toda.
¿Qué es lo que no te permite vivir como un verdadero hijo de Dios? Evaluémonos, seamos sinceros, dejemos de echarle la culpa a los demás. Los demás no tienen la culpa de nuestros problemas. Puede que hayan causado alguna dificultad, mis hermanos, pero Dios nos dio el Espíritu Santo de Él, nos dio su poder, nos dio su fuerza para que enfrentásemos cualquier dificultad y saliésemos en victoria. Nos dio el Espíritu Santo para eso. ¿Qué cosas estás haciendo que te tienen frenado y fuera de las promesas de Dios, que no puedes disfrutar ese reposo al que Dios nos ha metido, que es vivir en Cristo? Porque cuando vivimos en Cristo, vivimos en reposo. El pecado, la amargura, el odio, la envidia, las heridas del pasado, lo que sea, tenemos que pararnos, ser sinceros y decir: esto es lo que me está haciendo daño, esto es lo que no me está dejando progresar. No fue la cuna donde nací, no fue el esposo que tengo o que tuve, o la esposa que tengo que tuve. No fueron los de la empresa, no fueron los que me engañaron. No, soy yo, porque yo tengo el poder dado de parte de Dios para vivir en victoria. Tengo el poder dado por parte de Dios para ello. Es hora de que nos levantemos y entendamos que Dios ha puesto en nosotros gracia, poder y dones para que junto con Él tomemos el control de nuestra vida y nos dominemos a nosotros mismos. Dice la palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 21 y 23: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos entrando a la época, a una década, mis hermanos, como les decía al principio, que posiblemente veamos la manifestación de ese dictador mundial que se va a levantar. Y nosotros no podemos estar descuidados. Tenemos que ser entendidos, como dice la palabra, en los tiempos que estamos viviendo. No son tiempos para pensar si sigo a Dios o no lo sigo. Son tiempos para consagrarse en espíritu, alma y cuerpo para el Señor. Son los tiempos para eso. Por eso dice el Señor para este tiempo, en su palabra dice: el que sea santo, santifíquese más, y el impío, piérdase en su impiedad, si es que así lo quiere. Pero para nosotros los santos es tiempo de santificarnos más. Son los tiempos. Segundo, primero, domínese a sí mismo. Segundo, haga diferencia. Noé, en medio de una generación perfecta, él solito marcó diferencia, y marcó tanto la diferencia que salvó toda su familia. Cada uno de nosotros podemos ser esas personas que salvamos nuestra familia, salvaremos nuestra familia. Pero ¿cómo van a creer si no les predicamos? Y si cuando les predicamos sin tener testimonio, sin ver santidad en nosotros. ¿Con qué cara le digo a mi hijo que no tome licor si me ven tomando licor? ¿Con qué cara le digo que no fume si me ve fumando? ¿Con qué cara le digo a las personas que no mientan si soy un mentiroso? ¿Con qué cara le digo que es pecado la fornicación si soy un fornicario? ¿Con qué cara le digo a la gente que sea fiel a su esposa, a su esposo, si soy un adúltero? No tengo autoridad moral para ello, y necesitamos como iglesia tener autoridad moral para ello. Necesitamos ser santos como Él es santo. Dice el versículo 8 de Génesis 6: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios.
Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué halló gracia ante los ojos de Dios? Porque Dios vio algo diferente en él. Qué bueno que Dios vea algo diferente en nosotros, que no seguimos la corriente del mundo. Es que todos lo hacen, es que la mayoría lo dice. No, nosotros somos de los que hacemos lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios. En medio de esa generación perfecta, Noé marcó la diferencia, fue luz y fue sal. Nosotros hoy como iglesia debemos marcar la diferencia en este mundo lleno de oscuridad y ser luz y sal para este mundo. Dice Romanos capítulo 12 versículo 2, Nueva Versión Internacional, dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No nos podemos, iglesia, como cristianos, como hijos de Dios, como seres llenos del Espíritu Santo, no nos podemos amoldar a las costumbres de este mundo. Allá que hagan lo que quieran. Y voy y les digo que está mal lo que están haciendo. Si me escuchan, el problema, si me escuchan, qué bendición. Y si no me escuchan, el problema no es mío, el problema es de ellos. Nosotros también podemos hacer diferencia en este mundo perverso. Podemos hacer diferencia. Así que no nos acostumbremos a este mundo, no nos acomodemos, porque a veces nos acomodamos a las normas de este mundo. Nosotros tenemos unas normas dadas del cielo por nuestro Dios, y a esas normas es que debemos seguir. Y por último, reciba instrucciones, iglesia. Estemos preparados. Todo este año 2020, todos nosotros vamos a estar recibiendo grandes instrucciones de parte de Dios para tener una vida victoriosa. Son los tiempos del mayor derramamiento de su Espíritu, mis hermanos, en esta década, y el Señor no me va a dejar mentir. Ustedes y yo vamos a ver el mayor avivamiento espiritual que hemos podido ver en cualquier momento de la historia, incluida la de la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva los discípulos caminaban y la sombra sanaba, mis hermanos. Había resurrecciones, sanidades tremendas, prodigios tremendos. Pues cosas mayores vamos a ver, porque el Señor lo prometió para esta época. Cosas mayores. Gloria a Dios. Me gusta lo que dice el versículo 22. Dios habla hoy, dice: y Noé hizo todo tal como Dios se lo había ordenado. Dios le dio unas instrucciones concretas y perfectas para hacer el arca. Noé no cambió nada de eso, lo hizo tal como Dios le dirigió y le dijo. No cambiemos nada de la palabra. No dejemos que el mundo cambie porque el objetivo del mundo es entrar a la iglesia a mundanalizarla. Y claro, podemos utilizar toda la tecnología y todo lo que sea de bendición para atraer la gente, para lo que sea, luces, lo que sea. Eso no es que esté mal. Lo malo es que muchos lugares como este se llenen solamente por las luces y por los cantantes que hay, o por los personajes que traen. Que un lugar como este se llene
por la gloriosa, santa y poderosa presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros y en el lugar. Prepárese, dispóngase, alístese, anticipémonos a los tiempos. No vivamos como si nada fuera a pasar. Vivamos agarrados de la mano de Dios. Estudiemos la palabra. Formémonos, instruyámonos, eduquémonos, ilustrémonos. Aprendamos, entrenémonos, capacitémonos, mis hermanos. Dice en Oseas capítulo 4 versículo 6: mi pueblo fue destruido, Reina Valera, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Que no nos falte a nosotros el conocimiento. Hoy estamos recibiendo mucho conocimiento y vamos a recibir mucho conocimiento de la palabra y de parte de Dios en este año. Por cuanto desechas el conocimiento, dice el Señor, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Noé no desechó el conocimiento del Señor. Apreció el conocimiento de la palabra de Dios, la instrucción de Dios. La guía de Dios la apreció, la atesoró, y fue tanto que salvó sus hijos, salvó sus nueras, salvó su esposa. Pero si desechamos el conocimiento, por eso dice la palabra, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, iglesia, las personas que viven las mayores dificultades como cristianos son aquellos que se congregan por allá de vez en cuando. Pero el que se congrega fielmente, que no se pierde la instrucción de Dios, vive en victoria. Y esa promesa tan maravillosa que dice: por cuanto no desechaste el conocimiento, yo no me olvidaré de tus hijos. Seamos parte de esa nueva generación perfecta que Dios está levantando. El Señor te va a guiar, el Señor te va a ayudar para que te domines a ti mismo, para que hagas diferencia y para que estés preparado. Solamente tienes que decidirte y ser lleno de su Espíritu, y ser ese hijo de Dios que ante la adversidad no se desanima, ante la dificultad no vuelve atrás. El hacedor de imposibles está con nosotros, mis hermanos. Somos de la generación perfecta para gloria y honra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, eres de la generación perfecta. Te ato, iglesia, a todo el que está aquí lo ato al Espíritu Santo de Dios para ser una generación perfecta, y se desatan las bendiciones que estabas esperando, se desatan las bendiciones que estabas esperando, se desatan las bendiciones que estabas esperando en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.